Señoras y señores, muy buena tarde, hoy sin gafas. Muy buena tarde a todos, o muy buenos días, o muy buenas las tenga. Bienvenidos a su canal, Living in Your Day. Una vez más, imagínense que aunque está cubierto y aún hay mucha luz, hay demasiada luz. Pero bueno, algunos youtubers hablan del cabello, otros hablan del cuerpo, yo hablo de la luz, de la cantidad de luz que tengo. Estoy bien bendecido y afortunado. Bueno, para el día de hoy quería decirles una cosa, me siento contento, un poquito, ¿no? Pues tampoco mi felicidad no es que sea así como para decir la blancura de mi cara es proporcional a la felicidad que siento, ¿no? Creo que es al contrario, pero esto es suficiente. Acabo de terminar una serie que seguramente muchos conocen que se llama Naruto, ¿sí? Tenía 500 capítulos, pero obviamente 192 de ellos eran basura. Entonces eran aproximadamente 318 los demás. Me los terminé, o 308. Sí, 308. Y me terminé de ver los otros y me encantaron, me encantó la historia, aunque habían muchas cosas, muchos traspiés, por así decirlo, pero me pareció interesante y lo bueno es que ya terminó. Eso es lo bueno, a mí me gusta por lo general darle final a las cosas. Todo tiene un inicio y un final para terminar con los ciclos. Sí, seguramente va en contra de lo que he dicho a veces de que por qué no todo puede ser cíclico y ya, sí o no, pero claro, o sea, en el caso en de que yo desee que todo sea cíclico, pues obviamente debería tener la postura de que absolutamente todo es cíclico y sabemos de que no es así, porque si no una película sería infinita. Una película tiene un inicio y un final, ¿sí? El que tú vayas a comprar pan sería infinito, pero vas un día y compras pan y sales de la panadería a tu casa y solo vuelves cuando se acaba o vas a otra panadería, ¿sí? Entonces ahí está la cosa, es muy variable y entonces esa es la cuestión, pues en sí no se puede dejar de ver las cosas por lo general sin un inicio y sin un fin. Me gustó, además por el hecho de que me comía un poquito de tiempo, eso también me generaba el deseo de terminarlo, ¿sí? Entonces lo bueno es que lo acabé, me gustó la historia, no lo voy a hablar de eso porque no es un review de esa serie, pero lo que sí iba a hablar, ay, creo que era sobre las religiones en sí. Bueno, el ser humano, ay, no sé, creo que de eso ya he hablado. ¿Por qué? ¿Por qué siempre estoy hablando del ser humano y no hablo del ser pie? Prum. No, mejor dicho, eh, no sé, hablemos de alguna otra cosa que se les ocurra. Es que ya tenía un tema, de verdad que tenía el tema en la lengua de la punta, pero se me ha ido. Y creo que ya me nació otro tema, la memoria. Sí, la memoria, puede ser eso, pues trabajamos con el tema de la memoria. O sea, a veces, ¿qué puedo decirte? O sea, es interesante cómo se organizan las funciones cerebrales, ¿verdad? Cerebrales. Obviamente yo tengo un problema cerebral porque pues ya ven cómo digo las palabras, ¿no? Eh, sí, o sea, tiene bastantes componentes, bastantes características o bastantes funciones, porque son funciones, que nos ayudan a funcionar. Otra vez. No, en serio, o sea, nos ayudan en sí a realizar algún tipo de interacción con el ambiente y con pares, ¿no? Y pues en sí con el hecho del conocimiento y la información. Entonces, digamos, para ello muchas veces la memoria se estructura en diferentes partes. Por ejemplo, memoria episódica, memoria de trabajo, memoria a largo plazo. Y así no recuerdo bien la otra, debo investigar. Sí, pero entonces digamos esas memorias dan a entender cómo, pues, o sea, cómo se organiza la información en la cabeza. Y utilizan una herramienta llamada la atención. Entonces el nivel de atención también es como la entrada que permite que la información pase a la memoria, ya sea de cualquier tipo. Por lo general, inicia estando en la memoria a corto plazo o de trabajo. Y luego de ella es cuando pasa a la memoria a mediano plazo o memoria episódica, no, aunque la memoria episódica más tiene que ver es como con,
situaciones de la vida diaria que han sucedido pues, en un pasado, y tú tienes la posibilidad, capacidad de volver a retomarlos. Pues la memoria... Ay, no recuerdo bien, pero el hecho está en que están relacionadas, ¿no? Son como un camino, y dependiendo del peso de la información, pues irán en lo superficial o se irán a lo profundo, y eso pues dice mucho, ¿no? Entonces, digamos, también eso depende del nivel de atención que cada quien tenga. Entonces, seguramente estas herramientas van de la mano. La atención y la memoria van de la mano para poder fortalecer en sí la información dentro de la cabeza, y eso nos ayuda para todo. Y cuando ya es una información que está demasiado elevada, o mejor dicho, demasiado repetitiva o demasiado cotidiana, tanto que no es necesario memorizarla, es cuando ya pasa nuestro amigo inconsciente, del cual ya hablamos en días pasados. Pero el hecho está en que así funcionaría la memoria. Pues, ¿cómo funciona? No lo he dicho. A ver, ¿cómo funciona? Digamos de que es como un camino, ¿no? Por lo general es cierto, así es como funciona. El cerebro en sí, ya creo que lo he dicho, funciona como si fueran caminos. Entonces, digamos, entre más hagamos pasar la información por un caminito de pasto, pues muchas veces eso va a ser un camino grande hasta que se convierta en una autopista según lo que necesite pues nuestra información, ¿no? Según cuánto la necesitemos hará un camino. Entonces ahí está la cosa, que digamos ya existe esa información, ¿no? Ya está dentro de la cabeza porque se ha hecho un camino. ¿Y por qué? Porque ha estado esa información repetida una y otra vez, lo que hace que la memoria pues fortalezca y esa información quede en la cabeza, como cuando fue tu peor cumpleaños, entonces tú lo recuerdas, o cuando fue tu mayor logro, ¿sí? Tu mayor meta alcanzada, tu momento de felicidad, lo recuerdas y queda. Yo todavía me acuerdo del momento más feliz e inexplicable que he tenido, es extraño. Estaba en una biblioteca. Antes de ello entré pues un poco enfadado porque no realizamos bien el trabajo en grupo, mejor dicho, no me tenían tanto en cuenta, pero bueno, lo importante es que yo salí, fui a la biblioteca, hice mi parte, hice una parte muy buena, me salió bien. Yo considero que por esa fue la razón. Terminé, y cuando salí de la biblioteca salí a un pasillo amplio, como en un segundo piso, como destapado, y al fondo todo era pasto, y estaba haciendo un día muy bonito y vino una brisa suavecita y templada, y me sentí muy feliz. Entonces no sé si asociarlo a ese entorno o al hecho de sentir un pequeño toque de autorrealización al realizar algo. Entonces ahí es cuando pues me di cuenta de eso y pues me sentí mejor. O sea, en ese momento fue como, ay vaya, increíble, me gusta mucho. Y listo, eso más que todo fue el momento de felicidad. Pero bueno, volviendo al tema, es que y esa es la cosa, aún tengo esa información ahí, porque pueda que no la haya repasado bastante, no la haya metido tanto en la cabeza, pero se marcó, o sea, fue muy pesada y boom, cayó. Entonces, ¿cómo haría la gente para que, digamos, la información, digamos, académica también quedase marcada de esa forma? Pues es que el hecho es de que, para empezar, es mucha información el tema académico, y guardarlo en la mente eso es un poco difícil, ¿no? De una forma así, si es que no, primero, si no te interesa, segundo, si no está relacionado a algún tipo de emociones, y tercero, si no le ves uso, si no le ves trasfondo, no queda, es muy difícil. Pueda que quede en una memoria de cierto punto, pero llegado un montón de años sin usarla, pues desaparece. ¿Sí? Otro, por ejemplo, algo que me generó felicidad a mí fue cuando yo hice un examen de química, pero entonces ahí fue lo extraño, ¿no? Porque digamos, yo solamente me acuerdo que eran 20 puntos de química, y eran transformaciones, bueno, yo le llamaría así, ¿no? Es como pasar de la figura, transcribir como el nombre de cómo sería ese compuesto químico, y al contrario, de un nombre que está puesto ahí, realizar la fórmula química diagramada, diagramada, diagramada. Y así con otros puntos, no recuerdo muy bien cuáles eran los otros 20, porque eran 5 de estos, 5 5 5 5. La cuestión está en que yo los acabé todos muy rápido y fui a entregarle al profesor, y cuando me di cuenta todos mis compañeros aún estaban en la mesa. Entonces me di cuenta de, pero ¿por qué terminé tan rápido? ¿Qué sucedió aquí? Es extraño. Profe, ya me puedo ir. Vaya. Gracias, y me fui, y lo que es mejor es que saqué 5 en ese examen, o sea, fue de una. Entonces fue interesante, pero el hecho está en que, digamos, la experiencia
corporal, emocional quedó, pero digamos la información petó, porque ahorita si me preguntan algo de química, no me acuerdo, para ser sincero. Tal vez esa puede ser la cuestión del componente educativo, ¿no? Si un componente educativo viene a ser un poco más interactivo entre los mismos estudiantes, pues se promovería a ese mismo hecho de quedarse en la mente, ¿no? O sea, por ejemplo, si en el curso de física no estudian la teoría, sí, las leyes de la física, ajá, ajá, y repite, repita, y a diferencia de un momento práctico en donde se pongan en acción esas cosas, entonces, así tal vez con esa razón esas cuestiones se pueda quedar mejor en la memoria de la gente porque lo van a sentir más propio, más corporal. Por ejemplo, un ejemplo de memoria como de repaso, esa memoria del colegio que dicen, memorice, 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 ahí tiene que hacer esta lección, menta, 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 menta. Es por ejemplo en mi caso la tabla periódica. Yo la recuerdo hasta la mitad aproximadamente porque la memoricé como si me tocara, como si mi vida dependiera de ello, ¿sí? Pero entonces solo la memoricé y solo conozco la posición. Podría decirle cuántos átomos tiene cada elemento químico gracias a que lo memoricé de esa forma, pero no porque sepa qué número tiene, si me voy a entender. Por ejemplo, cuando digo el hierro, no recuerdo cuántos átomos tiene el hierro, una molécula o una partícula. Sin embargo, cuando yo digo hidrógeno, helio, litio, berilio, bono, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, potasio, ¿ay qué? Una vez más, se me olvidó, perdón. Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, potasio. Bueno, creo que mi memoria ha petado ya. Como ya no la seguí usando, ahí está. Hasta ahí. Ahora he olvidado la mitad, ¿lo ven? Pero igual no tiene uso en sí. No tiene un uso muy práctico. Ya depende de uno qué uso le quiera dar, pero en su día a día, poco. Entonces, bueno, este no es un video de la crítica a la estructura y la cantidad de información que se le brinda a los estudiantes en un colegio, sino, bueno, eso puede ser un buen tema para otro día, sino es el tema de la memoria, que esa memoria, según qué uso tenga, con qué tipo de experiencias teóricas, prácticas, visuales, corporales, experienciales, pueda quedarse en la memoria de todo el mundo. O mejor dicho, pues pueda funcionar de una mejor manera, y pues para ello hay que trabajarlo, porque en sí también la memoria de la mano con la atención, como les dije, si no se trabajan, su capacidad va a ser pequeña. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. No tengo más información que dar ni testimonio que decir. Así que espero les haya gustado. Les agradezco por su paciencia en estos 13 minutos. Y sí, al día de ayer no hice video y es muy probable que tenga videos que tampoco he subido. No recuerdo, tendré que hacer cuentas. Pero la cuestión está en que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Espero se la gocen y gocen este día que está muy bello. Adiós.